Aquí abajo van a encontrar siempre a la vista, y no entiendo por qué razón, no queremos verlo o no lo podemos entender, pero lo venimos explicando hace mucho tiempo. Estos datos que están acá son muy importantes, porque yo acá estoy entendiendo las atribuciones. Vean que me está mostrando este color azul. Se mostraron tus anuncios 55% de las veces que se buscó. Tiene un crecimiento de 20% con respecto al periodo anterior, lo cual está muy bien, pero no se mostraron por falta de presupuesto 11% de las veces y no se mostraron por ranking 34% de las veces. Ranking, gente, no sé qué es ranking. ¿No saben qué es ranking? El A de rank menos, ¿no? Si no sabe qué significa ranking, menos el A de rank. Es la evaluación que hace el sistema algorítmico de Mercado Libre para determinar a quién pongo cuando alguien busca. No, pues yo estoy pagando. Todos pagamos. Entonces el sistema no puede mostrar a todos. Va a mostrar a los que tienen mayor oportunidad de convertir esa visita paga en una venta. Pero yo estoy pagando, como si fuéramos un borracho en un bar, golpeando la mesa que queremos otro trago y nadie nos lo quiere dar. No tiene nada que ver que yo esté pagando. No tiene nada que ver, porque el sistema se debe a la conclusión del circuito, que es una visita, una venta. No, usted pagó y yo voy a hacer que usted venda. No estamos entendiendo esa naturaleza. En Google pasa exactamente lo mismo. Esto ya lo hemos visto en otras capacitaciones. Usted puede hacer publicidad en Google y si su página es mala, tiene mal SEO, la gente no convierte, no hay retención, hay rebotes, la publicidad le sale cada vez más cara y si su página es muy mala, Google le corta la pauta publicitaria. Pero si yo estoy pagando, el objetivo es que el buscador no pierda su naturaleza y quiere que la gente cuando busca cosas encuentre cosas buenas, no alguien que pagó. El sistema es exactamente igual, funciona de la misma manera. Por eso cuando yo mejoro ACOS, TACOS y mejoro las atribuciones de una campaña, su conversión en las publicaciones que están ahí empieza a funcionar y una buena métrica para evaluar qué está sucediendo es achicar estos ratios que tengo acá, que este 34 baje, que este 11 baje. Después hay otro problema. Esto que está acá, top 38 que vendí ese día, puede darse también que ese día había presupuesto para que la campaña funcione todo el día. El famoso campaña topeada que está a tope. El otro día hablé con un cliente, le digo, mirá, vendemos 15 unidades de este producto electrónico de ticket muy alto, 15 unidades por día. Ah, qué bien. 14 por publicidad. Ah, qué excelente. Habíamos arrancado con 3. Necesito más presupuesto. 4 horas de charla. ¿Cuál es el problema? Si vendés 15 y el precio de venta público está bien y tu ACOS es de 5, 4 y lo absorbe y lo paga el cliente, ¿cuál es tu problema? La factura. ¿Pero cuál es el problema? Si eso va a traer retribución. No, pero ¿y lo que está pasando? Que voy a vender 12 el otro día, voy a vender 10 el otro día, voy a vender 4 el otro día. Ya sé, su mente le dice, acá viene el truco, el pase mágico donde me van a sacar más plata. Mire, si hay atribución debe haber retribución. ¿Qué significa? Si todo este conjunto de datos, cada $100 a mí me da $1.000 en ventas, poner $200 sosteniendo las atribuciones me va a dar 2.000. Y si le pongo 400 me va a dar 4.000. Es una geometría soportada en la relación de tráfico, visita, ventas. Mientras yo manipule y siempre busque bajar el resultado a través de la publicación orgánica, esa atribución se va perfeccionando en el tiempo. Por eso sabemos que campañas que van más viejas funcionan mejor si es que las voy optimizando todo el tiempo. Lo malo es cuando estoy tocando todo en el mismo momento, no entiendo qué está funcionando, que yo sé que eso les pasa también. Entonces este caso de estudio que les traigo apunta a entender que con esta data sola ustedes ya pueden construir mucho más, pero llega un punto, no puede seguir optimizándose porque resulta que como yo no estoy dándole más capital para llegar a más gente y seguir vendiendo, ese espacio se lo estoy regalando a otros vendedores que entendió un poquito mejor o tiene agencia y está mejor asesorado y entendió que mientras mantenga este concepto de atribución-retribución, él va ganando espacio dentro de la plataforma y vendiéndole a más gente. Y entiendan que los productos se envejecen, se deben vender lo más rápido posible. No es que me van a esperar a mí. Quien necesita ese producto lo compró y tal vez no tenga que reponer en 10 años y yo me quedé con el producto.
Entonces, no es que es una cosa, no, yo soy un campeón porque estoy ahorrando. La publicidad no es para ahorrar. Y yo sé que me gano muchos adeptos negativos con respecto a esto, pero la publicidad no es para ahorrar. Les gustan las grandes empresas a ustedes, porque yo sé que admiran grandes empresas, mirá cómo lo hacen. No sin publicidad, no sin vía pública, no sin televisión, no sin medios gráficos, no sin pauta digital. Ahora, hay que saber hacerlo, si uno está quemando dinero. Cuando no controla, no tiene esta formación que ustedes pueden recibir de nosotros o de cualquier otro más que la de, entonces el dinero cambia, pues yo estoy entendiendo cómo funciona ese sistema, no me estoy quejando del sistema. ¿Hay otro sistema? No, no hay otro sistema. Si van a Meta es exactamente igual. Si van a Google Ads es exactamente igual. Cuando venga El Salvador y los rescate, en Amazon es exactamente igual. Se maneja todo por atribución, retribución, conversión. ¿O creen que alguien va a venir a hacerles la tarea? No funciona de esa forma. Bueno, este concepto lo quería traer para que ustedes no estén atados acá y vean que han logrado cosas buenas en otros días de la semana y los pasan por alto porque se quedan mal enganchados, no entendiendo las atribuciones de la métrica que le está mostrando. Por eso deben atender rápidamente qué pasó acá que metí 38 ventas y qué pasó acá que no metí más de 10 y tuve una conversión o tuve un ACOS de 42. Y entender qué pasó ahí, diagnosticar correctamente, hace que a ustedes les funcione.